todos. Nos encontramos aquí en una nueva edición de esta Feria del Libro Digital que tiene como lema la lectura como derecho. O sea que, bueno, hola, nos encontramos aquí con Alejandro Fantino. Alejandro, en primer lugar, agradecerte la presencia por estar aquí. Es muy importante para nosotros, para todos los chaqueños. Sabemos del amor que vos tenés por el interior del país. Sé que tenés una mirada muy federal, así que, bueno, desde ya agradecerte tu predisposición por acompañarnos en esta Feria del Libro. Si me dejaste, comento un poquito cómo nace todo esto. La Feria del Libro se viene realizando por el Instituto de Cultura de la provincia del Chaco ya hace muchos años. Y bueno, nosotros en nuestra universidad, en Presidencia Roque Sáenz Peña, que es en donde se encuentra, el año pasado hicimos nuestra primera Feria del Libro, donde contamos con presentaciones de libros de distintos autores, tanto de nuestra localidad, de toda la provincia, de todo el país, y presentaciones también de referentes del arte en sus variadas y distintas expresiones. Y bueno, esta situación del COVID nos ha dejado a todos de una manera distinta y no nos queríamos quedar sin poder hacer actividades. Es por ello que bueno, con toda la gente del Instituto de Cultura, de la Feria del Libro, de la Fundación Formarte, nos han traído esta iniciativa y bueno, hoy lo estamos haciendo de manera digital, de manera remota, pero aquí en Presidencia Roque Sáenz Peña, que contaremos con la presencia y presentaciones de autores de nuestra localidad. Y bueno, para nosotros contar con tu presencia para poder charlar un rato de manera distendida, relajada, es más que importante, así que simplemente agradecerte tu participación. Bueno, para mí también un poco raro porque soy yo el que te entrevista a vos, veo tantas entrevistas tuyas, así que bueno, un honor también poder charlar contigo. Te agradezco a vos que me hayas convocado. Yo soy un licenciado en curiosidad, te diría que estudio la carrera de licenciatura en curiosidad, informalmente porque soy un permanente buceador, trato de conocer día a día. Y también estudio, te cuento, formalmente estudio licenciatura en filosofía en la Universidad Católica de La Plata. Estoy cursando esta carrera en este momento y mi tránsito por mi trabajo, que es el periodismo, justamente es esto, tratar de conectarme, tratar de saber, tratar de aprender. Para mí una charla con vos es básicamente una manera de aprender. Intercambiar cosas, intercambiar conceptos, intercambiar ideas. Este ha sido un año muy duro y tal cual vos lo decías, yo creo también en esto, considero básicamente el paso al federalismo desde el conocimiento y desde la educación es lo central para un país como este y a veces estamos muy centrados en Buenos Aires. Te lo digo pues siendo del interior, pero viviendo acá hace ya 25 años. Así que para mí es una buena oportunidad. Empecemos a charlar de lo que vos tengas ganas, quieras, y más que una entrevista es una charla. Me parece que del diálogo nace nuestra cultura, ¿no? O sea, todo lo que conocemos lo conocemos a través de la interacción o del diálogo. Yo soy en eso muy, muy respetuoso de la charla y para mí la charla es el eslabón principal del conocimiimo humano. No podría haber técnica si no hubiese habido la primera conexión entre dos humanos charlando. Así que vamos a hacer homenaje a eso cuando quieras, Germán. Total, bueno, la verdad que sí, coincido con vos, muchas gracias. Bueno, de hecho, la cultura no es otra cosa que todo aquello que el hombre aprende de otros hombres, o sea que lo que vos mencionabas. Y bueno, tenía entendido que vos también estudiabas en un momento, no sé si sociología o algo de historia también, puede ser, ¿lo habías escuchado alguna vez? Ustedes me estabas contando recién que ustedes también tienen allí, bueno, están por comenzar con psicología y tienen la licenciatura en sociología. Yo comencé a estudiar sociología, estudié en licenciatura en historia, debo tener metidas unas 18 o 20 materias de sociología cuando era muy chico, muy joven, tenía 22, 23 años, ni bien había llegado a Buenos Aires, la estudié 2 años también y la abandoné. La verdad que mi única y mi verdadera carrera es la filosofía. Tengo 49 años y pienso dedicarme al estudio, al pensamiento, a la lectura, a la escritura, a dar clases cuando me reciba. Mi mundo o el mundo académico, no tal se entiende por mundo académico porque siempre me ha gustado romper un poquito con las estructuras. A veces cuesta un poco o cuesta mucho, te diría. Me pasa en mi mundo del periodismo deportivo ahora. Tengo algunas resistencias. Y está bien que sea así, no las discuto y no es que me molesten, pero sí te las quiero contar o se las quiero contar a todos los que nos están viendo. Siempre cuando uno
trata de ir con algo nuevo, algún mundo, tenés una resistencia. Tenés una resistencia de aquello que permanece, de aquello que está estabilizado, de aquello que está burocratizado. Y yo trato de a veces tener una mirada un poquito más global de las cosas en el mundo del periodismo deportivo. Por ejemplo, me pasó ayer, justo ayer, esto va a salir grabado, pero justo ayer para mí había que analizar un partido de fútbol desde lo anímico y tuve un ida y vuelta con mis colegas, entendible y súper respetable. Ellos consideran que solamente el análisis es futbolístico. Y bueno, yo como estudiante de filosofía considero que hay un componente psicológico, que hay un componente reprimido, que hay un componente inconsciente, que hay múltiples facetas para analizar un fenómeno. A eso es lo que yo quiero llegar, justamente desde la filosofía o desde el conocimiento, desde mi estudio, poder agregarles algunas cosas a mi trabajo, al periodismo general, al periodismo deportivo. Cuesta, va a costar, pero ese es mi camino. Por eso está bueno que podamos charlar de lo que vos tengas ganas. Y mi mirada de algunas cosas, y cierro con esto, por ejemplo, de Maradona o por ejemplo del COVID, tiene un trazado desde la ciencia social. O sea, vas a ver en un ratito como yo tengo una mirada muy particular del tema Maradona. Para mí Maradona, yo te lo analizo como categoría, te lo analizo por fuera del análisis de mis colegas que lo analizan como un jugador de fútbol. Para mí Maradona es una categoría en sí mismo. O sea, vos a Maradona lo podés llevar a donde vos tengas ganas de llevarlo. Y tema COVID también. Si nos quedamos con lo que ha pasado con el COVID y decimos, oh, fue un virus que salió desde China, así, se expandió por el mundo, es mucho más profundo. Mucho más profundo. Y por ejemplo, yo al COVID y lo que ha pasado con la gente, con la sociedad y en los medios de comunicación, te lo analizo con una lupa filosófica que es justamente el pensamiento de Zizek. Tiene un libro que se llama El sublime objeto de la ideología, Zizek, y si querés entramos ya en COVID, si te parece, no me quiero adelantar, Germán. No, buenísimo. La verdad que está muy bueno, así como lo planteás, de poder, ¿no es cierto?, ir interactuando o interaccionando, te diría, las distintas facetas de tu vida personal a tu profesión, ¿no es cierto? Creo que eso lo hace muy enriquecedor y también lo hace a uno. Creo que es indispensable para el trabajo que hace uno en el día a día, esa pasión, ¿no es cierto? Y el amor por lo que uno hace, que es lo que yo creo que es la vocación. Nosotros acá en la universidad siempre decimos que tenemos que formar profesionales con un alto contenido técnico para el mercado del presente, ¿no es cierto? Para que puedan salir y tener las herramientas del conocimiento que los permitan sobrevivir y transformar su realidad para de ahí poder transformar su provincia, su región o ayudar a transformar a la sociedad en sí. Pero creo que es muy importante también los valores humanos, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos personas hoy con un alto contenido de humanidad, con mucha empatía. Y bueno, me gustó lo que decías de esa interacción, de aplicar lo que vos estás estudiando. Sos mucho de las ciencias sociales a la vista, digamos, me hablabas de historia, de sociología, ahora de filosofía, y fíjate que lo dijiste que querías dar clase en algún momento de tu vida. O sea que bueno, está buenísimo y creo que eso es lo que hace que uno pueda hacer las cosas y sobresalir en lo de uno, ¿no? Bueno, el otro día me pasaba que fui contratado por un laboratorio mundial, un laboratorio veterinario. Y ellos estaban, recordando, en realidad la palabra exacta sería dándole valor a los 10 años de una vacuna que genera castración química en porcinos. Y eran todos veterinarios los que estaban hablando en la charla. Yo coordinaba esa charla entre todos veterinarios y básicamente lo que ellos valoraban con esta vacuna de este laboratorio que castraba químicamente a los porcinos era que el porcino, desde el advenimiento de esta vacuna, no sufría dolor al momento de la castración, o sea, es necesario para la producción de carne porcina. Aprendí leyendo sobre ellos, y yo sé que ustedes allí en la universidad deben haber ¿se estudia veterinaria en la universidad de ustedes? Sí, tenemos veterinaria. Exacto. Entonces, en un momento dado se empezó a discurrir sobre la idea del no dolor del porcino. Y eso... Yo digo, a ver, nos pueden estar viendo futuros veterinarios y futuras veterinarias. La idea del no dolor en el porcino
es una idea de ética en la veterinaria, o sea, es de ontología, no es una, yo empecé a verlo y lo terminamos charlando con 2 veterinarios. La vacuna fue sacada por una cuestión utilitaria, o sea, fue utilitarista la aparición de esta vacuna en este laboratorio. No buscaron la vacuna para no hacerle doler al porcino cuando lo castraban. Pero sí, te tengo que decir que finalmente tuvieron un hallazgo que es un hallazgo y es un aporte a la ética veterinaria, o a la bioética veterinaria. Castrar a un animal y que no sufra dolor, más allá de que después podamos discutir, bueno, muchos estarán viendo la nota y estarán diciendo, uy, bueno, pero no hay que castrar a un animal. No es un tema que yo entienda y conozca desde lo veterinario, no lo sé, pero sí desde lo filosófico, y a mí me gustó que esa ciencia o esos veterinarios dieron con un elemento de castración indoloro. Bueno, esas cosas, la bioética, esto que estamos hablando, es para mí lo que va a ser central en los próximos 25 o 30 años en el mundo. Central. En cualquier ámbito. En el ámbito veterinario, en el ámbito de, no sé, de la fabricación de mesas para un carpintero, ni hablar para un psicólogo, ni hablar para un médico, ni hablar para un ingeniero agrónomo. A ver, un ingeniero agrónomo, vamos a decir, pero un ingeniero agrónomo, ¿qué le serviría a un ingeniero agrónomo leer a Foucault? Y yo creo que sí, que le serviría, porque entendería un poquitito más. Por ejemplo, yo soy un lector asiduo y básicamente me apoyo en el postestructuralismo de Foucault. Para mí el estructuralismo de Lévi-Strauss aplicado a las ciencias sociales, en todas las ciencias sociales, es fantástico. Yo el otro día daba el ejemplo, por ejemplo, en la historia del tenis. Si vos fueses a una tecnicatura de periodismo deportivo, y ya vuelvo al caso, no me voy a perder, ya vuelvo al tema del ingeniero agrónomo, pero pequeña digresión. Vos vas a una tecnicatura en una escuela de periodismo deportivo y le preguntás a los pibes, háblenme de historia del tenis, y la carrera y la materia de historia del tenis se va a basar en quién ganó Wimbledon 1927, quién ganó Wimbledon 1939, y básicamente algunos hitos importantes y dónde nació, en Inglaterra, cómo se formó, cómo se empezó a jugar, para quién era, se jugaba entre los reyes. Ahora bien, si vos le aplicás postestructuralismo, le aplicás una mirada arqueológica en el saber como la aplicaba Foucault, y a mí no me parece difícil e imposible pedírselo a un pibe de 21 años que estudia periodismo deportivo. O sea, yo quiero exigirle a un chico que pueda entender que de pronto hay un libro que se llama Arqueología del Saber, donde Foucault entiende que vos podés ir, usted suponte que hay un ingeniero agrónomo viéndonos, yo no sé cuál es la primera capa de tierra que hay arriba, debe ser humus en Chaco. Después la segunda capa, ¿qué viene después del humus? ¿Cuál es la segunda capa? ¿Cómo se llama la tierra que viene debajo del humus? No sé, se llamará, no sé, debe tener un nombre técnico. Seguramente que sí. Bueno, vos vas sacando capa por capa hasta que llegás, no sé, a la piedra. Pero antes de llegar a la piedra tenés 5 capas. Primero tenés humus, después tenés otra. Bueno, eso en el saber, y cómo lo aplico al tenis, esto lo aplica Foucault, lo dice, es, por ejemplo, estudiar la historia de las sequías. ¿Quién podría estudiar la historia de las sequías para entender Sáenz Peña? Explícame, yo te llamo mañana un ingeniero agrónomo y digo, a ver, la va a estudiar a la historia de las sequías solamente para saber qué pasaba en Sáenz Peña cuando había sequías. Vamos a estudiar la historia de la soja en Chaco. Vamos a estudiar la historia de la técnica de la forma de arar. Vamos a estudiar la historia de la técnica, la siembra directa, es una técnica que configuró la forma de producir cereal en Argentina. Bueno, en el tenis, nadie iría a estudiar en la historia del tenis la historia de los materiales de las raquetas. En el periodismo deportivo, ningún profesor o ninguna tecnicatura te daría, chicos, para entender la historia del tenis hay que estudiar la historia de los materiales. Que se pasó de la madera al grafito, del grafito al aluminio, o del aluminio al grafito, del grafito al Kevlar, y etcétera, etcétera, etcétera. O la historia de los efectos. Hubo alguien llamado Bill Tilden que empezó a hacer jugar con topspin al tenis en 1960 y algo. El tenis se jugaba plano.
Bueno, todo esto que yo te estoy contando, que es justamente una idea Foucaultiana con la arqueología del saber, es lo que creo que debe manejar un profesional ahora. Un periodista tiene que entender qué es estructuralismo. Un ingeniero agrónomo tiene que entender quién fue Foucault. Me hace, sí, pero yo para qué lo tengo que aplicar si yo voy a sembrar soja y voy a decir a esta vaca denle Ibomec porque tiene problema de parásitos. Bueno, no. Yo soy un convencido que el mundo que viene en los próximos 50 años, un poquito menos, en los próximos 20 años, es un mundo netamente interdisciplinario, absolutamente. Totalmente. Vos sabés que coincidimos con tu visión. Nosotros acá en la universidad tenemos un modelo de universidad que no tiene facultades, tiene departamentos, ¿no es cierto? Uno de básica y aplicadas y el otro de sociales y humanísticas, donde las carreras se nuclean a través de direcciones. Y siempre lo que buscamos es ese trabajo interdisciplinario entre los estudiantes ya en su etapa de formación. Porque notamos que cuando una vez que egresan y ya son profesionales a veces es muy difícil lograr que interactúen, que el médico trabaje con el farmacéutico. Sin embargo, cuando en el pregrado, cuando ya están estudiando a través de programas de voluntariado que tenemos mucho acá en Chaco y más ahora con toda esta situación epidemiológica que estamos viviendo, que aprendan desde pibes, pibas, ¿no es cierto?, a trabajar en conjunto, a ver los puntos en común en cada disciplina, creo que es muy importante y bueno, es básicamente eso que vos planteás, ¿no es cierto?, de ese mundo interdisciplinario que no es del futuro, es el presente y creo que está muy bueno que ya los pibes vayan teniendo esa formación así. Yo lo aplico, mirá, y te hablo de COVID. Hay un pensador, o en realidad es un psiquiatra o un psicoanalista, para mí, no imposible, porque imposible no hay nada para aprender, pero muy difícil de entender, que es Lacan. Sí. Yo entendí, por ejemplo, o por lo menos apliqué en mi programa de América, una idea lacaniana, que es la idea de síntoma, para tocar el COVID. Ahora te voy a explicar. Y me fue muy bien. O sea, soy el segundo programa más visto de América, en un horario que era muy difícil. Me voy a decir, pero ¿cómo aplicaste una idea lacaniana? Y te lo voy a contar. Por eso creo que leer, prepararte y estudiar sirve. Leer, prepararte y estudiar sirve. Porque yo podría ver todas las mañanas, como también lo hago, poner diarios de Europa, ver qué pasa, poner Clarín, poner Infobae, poner El Norte de Chaco y ver qué pasó, cuántos muertos en Sáenz Peña, qué pasó en Pampa al Infierno, qué está pasando con el COVID. Listo, lo hacemos, es lo que va a hacer todo el mundo. Pero atención, Lacan, y te lo hago rápido, lo apliqué y me sirvió. Lacan habla del concepto de síntoma, o sea, él entiende que hay algo que a ver, vos y yo estamos simbolizados. Vos sos Germán, te criaste en Sáenz Peña, no sé dónde sos Sáenz Peña, te simbolizaron en Sáenz Peña como me simbolizaron a mí o como me dieron mi apellido, mi lugar, me dieron mi estudio, me dieron mi familia, me pusieron el apellido Fantino. O sea, yo estoy, todo eso lo tengo aceptado y lo tengo, te diría, programado en mi interior. Hay cosas que no logro simbolizarlas, hay cosas que no logro aceptarlas. Por ahí algunas cosas que las hablo con mi psicoanalista, porque algunas de ellas, y hablando de Freud, porque Lacan se apoya en Freud, me aparecen como represiones. Yo reprimo un montón de cosas, me salen, no sé, en mis sueños, me salen algunos chistes que le tiro a algunos amigos, bueno, lo que para algunos ya es viejo pensarlo así, pero soy muy, muy freudiano en esa cuestión para aplicarla a mi ciencia. Lacan hablaba justamente de que las sociedades, hay cosas, hay situaciones que las sociedades no logran digerir, no las logran simbolizar. Él dice que está lo real. Lo real lacaniano es el inconsciente freudiano. Lo real es lo que tenemos en el inconsciente, en el ello. Lo que a mí me aparece en un sueño y que yo reprimo porque no lo aguanto, no lo podría aguantar viviéndolo acá en el yo, en el ahora, que lo estoy reprimiendo. Bueno, Lacan dice que eso está en lo real, que está ahí, eso que yo no logro simbolizar, no logro parar. Lo freno, pues no lo quiero ver, aparece en la sociedad como síntoma, o aparece como síntoma. Esto lo toma Zizek, que es otro filósofo que yo admiro muchísimo, se llama Slavoj Zizek, que es un filósofo esloveno. Y Zizek
toma el ejemplo del Titanic y yo tomo el ejemplo del Titanic de Zizek para encarar tema COVID en mi programa. Te voy a explicar rápidamente cómo lo toma Zizek al tema del Titanic. A ver. Cuando se hunde el Titanic, a principios del siglo XX, se hunde el Titanic, nadie pensó que el Titanic se pudiera hundir. Nadie en el mundo pensó que un barco de ese tamaño, que el capitán del barco cuando lo estaban botando al mar dijo este barco es imposible hundir. Nadie, jamás nadie pensó que tamaño barco pudiera hundirse. Era la consumación de la técnica de fabricación de barco, tenía los mejores materiales, iban los ricos y los poderosos del mundo arriba de ese barco. Los ricos y los poderosos del mundo, iban todo, era el barco ese, era como decirte, es un Dios hecho barco. Se hundió el barco, pegó contra un témpano y se hundió el Titanic. ¿Cuántos barcos se hundieron en la historia de la humanidad? Cientos de miles de barcos se hundieron. Más chicos, más importantes, menos importantes, naufragaron. ¿Por qué el Titanic, dice Zizek, generó tamaño impacto en la sociedad? Todavía ahora vos ves National Geographic, un documental sobre el Titanic y te quedás viendo ahí y te quedás fascinado. Uy, mirá el Titanic, uy, mirá los restos. ¿Sabés por qué cree Zizek que generó tamaño impacto? Porque hay algo en el hundimiento del Titanic que a la gente le dio terror, porque no logró lacanianamente simbolizarlo, no logró digerirlo. Hay algo que ve cuando se hunde el Titanic en 1914, no sé, en esa época cuando se hunde, cuando ven que el Titanic se hunde, dicen, wow, si se hundió el Titanic, que es lo más poderoso que anda surcando los mares en este mundo, me puedo morir yo mañana yendo en mi tranvía, o me puede fallar el medicamento que están haciendo ahora para tratar la tos convulsa. Si falla la técnica máxima del hombre, si a todos estos ricos millonarios que van ahí arriba se murieron ahogados y de frío por pegar contra un témpano, yo mañana en Sáenz Peña me puedo morir, dijo uno en 1914 cuando lo vio. Puede pasar cualquier cosa, digamos. Puede pasar cualquier cosa. Eso que la gente no pudo digerir psíquicamente con el hundimiento del Titanic, no lo digo yo, lo dice y lo esboza Zizek, está en un libro que se llama El sublime objeto de la ideología. Ustedes vayan al libro, es muy difícil de entender Zizek, pero es posible. Eso pasó con el COVID. Yo lo leo así. Cuando yo vi lo que generaba el COVID, porque el COVID es un virus altamente contagioso, pero es menos letal que la influenza, es mucho menos letal que el ébola. Está bien, es pandemia. Algunos sostuvieron que rápidamente se decidió en la OMS que fuese pandemia cuando habría que haber esperado un poco. Lo que ustedes quieran. Ahora, lo que generó el COVID en la psiquis humana, en vos, en mí, en un chaqueño, en un formoseño, en un taiwanés o en un inglés, eso generó una fascinación que hay que explicarla para mí desde otro lado. No alcanza la categoría periodística de agarrar un archivo, un artículo y leer una columna de opinión en El País de Madrid. Hay que explicarlo desde lo psicológico, hay que explicarlo desde la psiquiatría, hay que explicarlo desde la filosofía, hay que explicarlo desde la antropología, hay que explicarlo desde otro lugar, desde la sociología. Bueno, eso yo lo apliqué en mi programa. ¿Qué me dio? Lo empecé a hablar con psicólogos, yo aplicaba COVID con psicólogos. Yo fui uno de los primeros que traía psiquiatras y psicólogos a tocar el tema COVID a mi programa. Lo hablaban todos con médicos. Yo traje a Alicia Croza, traje a Enrique de Rosa. Che, explíquenme qué está pasando con el impacto mental con lo del COVID. Explíquenme el encierro. El ser humano, que es un ser social, puede llegar, mirá lo que en su momento analizábamos, ¿puede el ser humano adaptarse rápidamente a dejar de tocar con la mano o abrazar y darte golpe de puño cuando te saludás con alguien? Rápidamente lo va a digerir psíquicamente. Claro. Bueno, ¿qué pasa con el encierro? ¿Qué pasa con la posibilidad? Yo tuve COVID. Yo te cuento qué me pasó a mí con el COVID. Yo tengo 49 años y soy un tipo sano. Tuve COVID, me dieron COVID, me dio el análisis de COVID sábado a las 5 de la tarde, me dieron que tenía COVID. Automáticamente cuando vi el análisis de COVID dije, la puta madre, perdón la expresión, por ahí me muero. Por ahí me muero. Tengo 37,8 de fiebre, después subí a 38,1, después bajé a 37,5, tuve 3 días con fiebre.
Bajó la fiebre, los médicos me decían, no, porque si al sexto día te vuelve, te puede agarrar una tormenta inflamatoria y te podés morir. Entonces yo, con 49 años, que voy ahora en mi camioneta a 110, 120 al laburo, me puedo morir, porque se me puede desestabilizar la camioneta por una rueda y me puedo matar ahora haciendo laburo. Ahora bien, no tengo la idea plausible o adelante de que me pueda morir yéndome a trabajar a América en un rato. Sí la tuve con el COVID. Todo eso, ¿quién lo analiza? ¿Un médico? ¿O lo tiene que analizar un psiquiatra, un antropólogo, un sociólogo? Y cierro. Si yo no tuviese la cabeza abierta y si yo no aplicara interdisciplinariamente otra forma de entender el COVID para mi trabajo, que es el de comunicador, no sacaría una pequeña ventaja sobre el resto. Bueno, eso es estudiar. Eso es lo que viene. Interdisciplinariamente, lo que nos están viendo, interdisciplinariamente, no tener vergüenza de decir, soy ingeniero agrónomo. ¿Puedo agregar un antropólogo a mi equipo de trabajo porque vamos a estar sembrando cerca de Pampa del Infierno? ¿Es válido estudiar la técnica o qué? Bueno, yo creo que sí, que es válido. Entonces, y cierro, fíjate cómo te hice una analogía, no yo, Sisech, hundimiento del Titanic, síntoma lacaniano, no simbolización de lo real lacaniano, y te estoy haciendo una conexión con mi trabajo encarando desde otro lugar el tema de la pandemia. No, la verdad que muy bueno, coincido con vos plenamente. Tocaste un tema que me gustaría preguntarte, en primer lugar, ya que tocamos lo del COVID, al margen de tu situación personal, que te tocó padecerlo. ¿Qué pensás que nos deja esto a los argentinos? ¿Aprenderemos de esta experiencia? Yo particularmente pienso que el COVID, este 2020, es historia viva, es historia, esto va a quedar marcado en la memoria y en la retina de toda la población mundial. Y bueno, a estas generaciones que estamos en esta etapa de la humanidad nos toca vivirlo, ¿no es cierto? Pero ¿aprenderemos algo de esto? ¿Qué pensás? Mira, ahí te voy a aplicar te voy a salir con una frase que para mí es de las más profundas que puede tener pensamiento, que es de Sartre, y es: el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Yo básicamente creo que nosotros vamos a hacer, cuando salgamos de esta pandemia, lo que hayan hecho de nosotros. Ya ni siquiera lo que hagamos nosotros de nosotros, lo que hayan hecho con nosotros los otros, porque si ahora me vuelven a meter en un encierro, una fase 1, si hay una segunda ola en Argentina en marzo, y yo no sé cómo lo voy a resistir psíquicamente o anímicamente. El que nos está viendo no sé cómo lo va a pasar. Entiendo y estoy absolutamente de acuerdo con vos, estamos transitando la historia. También, como soy estructuralista, no considero a la historia como una flecha que sale y llega. Entiendo la historia como adaptaciones momentáneas a lo que pasa. Para mí esto no es histórico, esto es adaptativo a un momento. Tenemos una pandemia y nos estamos adaptando, y estamos vos y yo, vos estamos los dos tomando mate, yo en Buenos Aires, vos en tu oficina, deberíamos estar presencial en Sáenz Peña, en la Feria del Libro, los dos charlando con 300 personas alrededor, y nos estamos adaptando. Bueno, eso es. Básicamente creo que tenemos que ponerle mucha garra a cada uno para pasar esta época, tratando de no tener muchos daños psíquicos. Hay que cuidarnos, tenemos que saber qué vamos a leer y qué vamos a tomar de información. Cito a Umberto Eco decía que nunca estuvimos más desinformados que ahora, y fíjate que estamos en el siglo de la revolución, o por lo menos, o sea, ni hablar del XXI, pero él lo decía el siglo XX. Humberto Eco decía que hasta hace 200 años el desafío de la gente era poder encontrar la información. Y él decía que a partir del año 80, más o menos en el mundo, 1980, el desafío era clasificar la sobreinformación. La sobreinformación es una manera de desinformación. La sobreinformación es una manera de desinformación. Hoy la ventaja la saca el que sabe clasificar la información. Ahora, ¿cómo clasificás la información? Con conocimiento previo. ¿Cómo adquirís conocimiento previo?
Y laburando para vos, estudiando, leyendo artículos, siguiendo una carrera. El que no tenga ganas de hacer una carrera, proponiéndose salir del sistema de lectura actual, salir un poquito de los medios tradicionales, ir a leer blogs, ir a leer algunas otras cosas. Bueno, yo creo, y cierro con esto, vamos a salir del COVID sin ser dañados psíquicamente, solo si fuimos inteligentes para saber qué tomar de lo que se nos informa. Si no, podemos llegar a salir realmente muy mal de esta pandemia. Bien, tal cual. Bueno, fíjate lo que decías recién de cómo cambian ciertos hábitos y usos sociales, ¿no es cierto? De no poder compartir un mate, cosa que nosotros los argentinos, y bueno, vos también, viste que en el interior uno es muy cálido, se toca mucho, y esas cosas son difíciles. Por ejemplo, yo vivo en Saspeña, pero nací en Resistencia. Ustedes se dan 2 besos. 2 besos. Ustedes tienen doble posibilidad de contagio. Un antropólogo francés vendría y les diría, en Chaco, la sociedad chaqueña se da 2 besos. Bueno, y te digo algo, no es moco de pavo no darse 2 besos. Vos se lo explicás a alguien que no se da 2 besos, o sea, yo he tenido, mi ex mujer Miriam era de Chaco, y yo fui muchas veces a Chaco y hice muchos amigos en Chaco, la familia de ella está en Chaco. El no besarte 2 veces, vos venías con la costumbre de darte un beso y frenabas el segundo, y era chocante para el chaqueño, para la chaqueña. Bueno, imagínate colgado muchas veces. Imagínate no darte, mirá, te voy a decir otra cosa cortito, y por ahí también sirve porque hay muchos que están viendo esta charla y que deciden estudiar una carrera más desde la ingeniería. Ayer di una charla para Coca-Cola. En realidad conduje un evento de FEMSA Coca-Cola. Me contaron que algunas sociedades del norte de Argentina, entre las cuales estoy yo, consumimos limón. A los chaqueños, a los correntinos y a nosotros los santafesinos nos gusta el cítrico. Consumimos limón, le echamos limón a la Coca-Cola. Tuvieron que darse cuenta, en FEMSA Coca-Cola, que había que echarle un pequeño gustito de limón a muchas bebidas que ellos tienen porque a nosotros nos gusta con gusto a cítrico. Explícame, ¿quién va a estudiar eso? La historia del gusto. Vamos a analizar la historia del gusto. Vamos a limpiar estructuralmente capa por capa la historia del gusto. ¿Por qué nos gusta a nosotros el gusto cítrico en Chaco, en Santa Fe y en Corrientes? ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿Alguien dijo un día un intendente, tocó un botón y dijo, a partir de ahora nos gustan los cítricos? Tal cual. ¿O hay una consecución? ¿Hay alguna conexión con los pueblos originarios de ahí? ¿O cómo se fue llevando adelante el sabor en Chaco? Bueno, todo eso me parece que es hermoso en la historia del conocimiento y hay que aplicarlo a lo que viene. Tal cual, qué interesante lo que decís, seguramente. Bueno, capaz tiene que ver también con el cítrico es fresco, también tenemos climas de mucho calor y lógicamente, sí, también se traspasa de generación en generación, ¿no es cierto? O sea, a veces nos van dando cosas de chicos por ciertos hábitos y repeticiones de conductas y las vamos adquiriendo, como el mate. Cuando le damos a alguien que no está acostumbrado al mate, por ahí no le gusta, lo siente amargo, y no sé vos, pero yo me tomo por lo menos 3 o 4 termos por día. Yo también, totalmente, totalmente. Y lo que me pasa con el mate es que la conexión que yo tengo con el mate es una conexión cultural. Yo tomo mate, ahora estoy tomando mate con vos, yo siento que estoy entregando un mate. Sí, y no te voy a poder dar nunca más un mate, porque esto se fue para siempre. No va a haber más mate. No va a haber mate. Eso que estoy diciendo, que parece dramático, va a ser duro, porque va a ser difícil ir de nuevo al ladito a la costanera en Corrientes y no tomar un mate. O ir a la plaza en Resistencia y no tomar un mate. O a la plaza de San Peña y no tomar un mate con amigos. Y va a llevar cada uno su mate. Si lo querés tomar, lo vas a poder tomar. Pero va a ser difícil también, porque si este tiene y es durísimo. Es complicado. Bueno, vos sabés que una de las cosas que yo en lo personal lo viví, por ejemplo, mi familia está en Resistencia y yo, bueno, vivo en Saspeña desde que estoy acá en la universidad y al principio no me iba porque mis viejos tienen 60 y pico de años y bueno, la semana pasada los fui a visitar y, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hace mi vieja cuando me ve? Me quiere llegar con todas las manos así y uno, viste, mirá para otro lado, tener que poner ese freno es difícil, obviamente uno
comparte de otra forma, como vos lo decís, y seremos parte de esa generación que cambió las formas de compartir, ¿no es cierto? Hoy nosotros nos encontramos, como vos decís, adaptados a esta forma remota de compartir, como vos decís, estamos tomando un mate juntos, pero a la distancia, y yo creo que después también estaremos capaz juntos de manera presencial, pero muchas cosas ya no van a ser como eran, y bueno, hay cosas que esta pandemia creo que va a dejar para quedarse y que nos acostumbraremos a convivir con esto y que otras generaciones ya nacerán con estos nuevos hábitos, ¿no? Seguramente, totalmente de acuerdo. Exactamente es así, tal cual lo decís. Te quería preguntar algo. Te escuché una vez hablar con Dolina sobre Sí. la muerte. Sé que es algo que da para analizarlo desde muchas perspectivas, ¿no es cierto? ¿Le tenés miedo a la muerte? ¿Es una palabra que te choca? ¿Es algo que te asusta? ¿Lo relacionaste en algún momento con la pandemia? ¿En lo personal? Bueno, a ver, sí, le tengo miedo, lo he hablado con Alejandro y lo estudio, lo trabajo. A ver, hay un libro que recomiendo que es se llama El hombre y la muerte. El hombre y la muerte de Edgar Morin o Morin, que básicamente es un raconto de todo lo que el ser humano en su historia ha tratado de ritualizarla a la muerte. Desde enterrar el cadáver para no verlo, hasta también una forma de alejar la muerte. La ritualización de la muerte es una despedida, un entierro o un velatorio. Yo no tuve despedida de mi papá. O sea, mi papá se me murió con esta época de COVID y me entregaron las cenizas. No tuve la posibilidad de despedirlo. No lo ritualicé. No pude irme a charlar con el alma de mi viejo. Lo puedo hacer, porque mi papá seguramente está acá al lado, pero no pude estar ese rato despidiéndolo, como tantos otros que nos están viendo y que tampoco lo han podido hacer. La muerte... Yo solucioné y salvé ese terror a la muerte con una simple frase de Marco Aurelio. Marco Aurelio, un pensador... Estoicismo. ¿Eh? Un estoico. Estoico, exactamente. Con una frase estoica, Marco Aurelio, de todo lo que he leído, la mejor frase fue, cuando la muerte sea, yo ya no seré, mientras yo sea, no será la muerte. Entonces bueno, cuando la muerte esté y me tome y venga y me lleve o sea, yo ya no seré. Ahora, también me di cuenta que lo que me amarga y lo que me angustia es la incertidumbre de no saber qué hay después. Porque ya dejé de tenerle miedo al infierno dantesco de los 9 círculos si es que me porto mal. Esa culpa cristiana de tratar de caminar por la buena vía para que no me vaya al infierno, como me decía mi abuela Jacoba, yo ya sé que no es. No está eso. El infierno es acá y yo considero que lo malo y lo bueno te pasa acá. Pero también creo que hay algo después. No sé qué. Y lo que me genera angustia es no saber qué. No sé cuál será. Bueno, pero ahí te lo estoy analizando con una categoría humana, con una forma de pensamiento humano. ¿Será energética? ¿Será... creo que lo único que me angustia un poco más es que no haya nada después de la muerte, pero sé que hay algo, Ahora, ¿qué hay? No lo sé, no lo sé. Y eso es lo que creo que finalmente me terminó angustiando, y te lo cierro. Hasta hace 2 años, mi miedo era a la muerte. Hoy ese miedo se transformó en angustia de no saber qué hay. Me gustaría saber qué hay. Viviría más tranquilo sabiendo qué hay. Está bueno, está bueno. La incertidumbre es eso. La incertidumbre ligado al COVID también, Germán, porque ¿qué es lo que te genera angustia? ¿Cuál es la diferencia entre miedo y angustia? Miedo es algo a un objeto real que tenés adelante. Si se me mete una yarará ahora, yo tengo miedo. Si tengo angustia, tengo un miedo interno que no sé a qué es. Bueno, básicamente el COVID te genera este miedo. Está ligado a la muerte, netamente ligado a la muerte, pero también a la posibilidad de que se te muera tu papá, tu mamá, un tío que vos querés mucho, amigos, angustia laboral, te genera una angustia de no saber. Mira lo que hace el COVID, te traslada. ¿Qué necesito yo para vivir
Yo sería un tipo muy feliz si vos me dijeras que voy a trabajar en América los próximos 25 años hasta que yo me retire. O sea, yendo a hacer mi trabajo a las 3 de la tarde, ahora, tranquilo. Bueno, la gente que nos está viendo quiere recibirse, quiere tener un trabajo como ingeniero agrónomo, como ingeniero en alimentos, entrar a trabajar en un buen laburito en Sáenz Peña, en Resistencia, formar su familia, ser un tipo, ir a pescar los fines de semana, tranquilo, tranquila, alguien que no está viendo, alguien que quiere estudiar psicología, tener su consultorio abierto en Charata, tener sus amistades, ir a ver a los padres. No queremos mucho más que eso nosotros, o por lo menos yo. Debe haber gente que quiere otras cosas. Yo soy muy humano en eso. Y el COVID me lo pone en discusión a todo esto. Me lo discute. El COVID me está diciendo, mirá que todo esto que vos tenías planificado, no sé si lo vas a tener, hermano. Entonces yo le digo, no, pero pará, COVID, déjame aunque sea el trabajo. Y no te lo puedo asegurar. ¿Sabes por qué? Porque tal vez si hay una segunda ola, esto que estás haciendo con Germán, lo tengas que hacer todos los días y dejes de tener una cámara enfrente. Y yo le voy a preguntar, pero si dejo de tener una cámara enfrente, ¿lo pueden echar a Wally, que es el que maneja la cámara y que lo conozco hace 18 años en América? ¿Es amigo mío, Wally? Y sí, es factible que lo dejen sin laburo. Bueno, eso es lo que te angustia. Bueno, ahí te metiste en un tema que son también las consecuencias en la economía que deja el COVID, ¿no es cierto? La verdad que, ¿cómo lo ves? ¿Qué le dirías a todos los argentinos, a los chaqueños, con respecto a estas consecuencias que nos está generando? Hay mucha gente que tuvo que cerrar su negocio, mucha gente, como vos decís, que perdió el laburo y encima la incertidumbre de no saber hasta cuándo llega esto, ¿no? Porque creo que ahí está lo que vos decías, esa angustia que genera el no saber qué pasa, no sabemos cuándo se termina. Ojalá que la vacuna, que ya llega en enero, tenga efecto y que podamos empezar a, no sé si decir normalizar, porque no sé qué es lo normal, si nos ponemos a hablar filosóficamente, pero a regularizar una situación, ¿no es cierto? ¿Qué le dirías a toda la gente que tuvo este tipo de consecuencias con el COVID? Bueno, primero es que, mirá, déjame también trazarte ahí un paralelo con dos héroes, para mí de la épica, y dos héroes maravillosos, muy diferentes uno al otro, que creo que nos sirven para entender un poco, o por lo menos cómo han aplicado mis amigos, o por lo menos los que yo conozco. Algunos se han hundido en las mismas circunstancias y otros han salido a flote. Yo creo que la palabra central a aplicar es adaptación, definitivamente. También vamos a atravesar, o estamos atravesando, una etapa que seguramente del otro lado los que nos están viendo dirán, sí, me está pasando, que es la palabra enojo. Hay enojo. Cuando vos cerrás un local, es enojo. Enojo, el tema es que ¿contra quién te enojás? Porque te enojás contra el gobierno, te enojás contra la gente del pueblo que no te vino a comprar, te enojás contra el intendente que no hizo nada para que vos siguieras abierto, te enojás con el país, te enojás de decir, pero la puta madre, tuve que cerrar. Enojo. Si te quedas en el enojo, que está bien pasar el enojo, yo estoy de acuerdo con pasar el enojo, porque yo también me enojé al principio de año y terminé teniendo el mejor año de mi carrera. Lo digo abiertamente, o sea, yo arranqué con un proyecto para hacer a las 10 de la noche en América, iba a ser un programa de entrevistas ayornado, y se me cayó y yo me encontré en febrero con que no tenía trabajo. A ver, trabajo iba a tener, pero me levantaron ese programa. Siguió Intratables, ese programa se transformó en un mini programa del domingo y ahí me puse a pensar, justo Moria había dicho que se quería quedar la genia de Moria unos días en la casa, me propusieron reemplazarla, finalmente después Moria, yo creo que tendría que volver, Moria porque es una crack en algún momento al canal, y me quedé a la tarde y adapté mi programa a otra cosa. No hice lo que se venía haciendo históricamente en la tarde del canal desde hacía muchos años, le busqué una vuelta de tuerca, como recién te lo contaba, y me termino transformando en el segundo programa más visto del canal, con contrato hasta el 2024, si Dios quiere lo firmo esta tarde. Entonces ahí te voy a aplicar dos miradas diferentes, de dos héroes de la épica que para mí son realmente aplicables. Aquiles y Ulises.
Y vamos a tomar la Ilíada y vamos a tomar la Odisea. Vos fijate una cosa, Aquiles, que es el hombre de la valentía y del enojo, porque Aquiles es lo que es porque pelea constantemente en Menis, los griegos le llamaban Menis al enojo, a la cólera. Es más, la Ilíada arranca diciendo, canta, oh musa, la cólera, el enojo del pélida Aquiles. O sea, la Ilíada es el canto del enojo de Aquiles. Pero Aquiles muere, o sea, Aquiles muere. Y a Troya entran, el que vio la película de Brad Pitt se acordará que a Troya no entran por Aquiles. No es Aquiles el que golpea la puerta y la voltea y entra con energía. Entran a Troya por un tipo que se puso a pensar y se adaptó, que fue Ulises. Estaban hacía 10 años sitiando Troya. No podían entrar. Se les reían desde arriba de los muros. Ulises a las trompadas por Aquiles a las trompadas por todos lados. ¿Quién es el que piensa y se adapta a la situación? Odiseo, Ulises. Y dice, che, vamos a hacer una cosa, retiremos los barcos, hagamos un caballo de madera, hagámosle creer a los troyanos que es un regalo de los dioses o nuestro, y nos vamos. Tiremos los barcos acá a la vuelta, escondámonos, metamos los mejores de nosotros, los mirmidones, y voy yo, dijo Odiseo, nos metemos acá, vamos con Aquiles adentro, lo dejamos en la puerta, y estos muchachos lo van a meter adentro de Troya y vamos a entrar a Troya. Nos bajamos a la noche, abrimos las puertas de adentro, entran los aqueos y nos quedamos con Troya. Finalmente pasó. O sea, Troya la toman por pensar. Entonces, voy a traspolar eso a hoy. Pequeño paso por otro momento extraordinario de Ulises en la Odisea, cuando está encerrado en la caverna con el cíclope Polifemo. Ahí hay otra cosa que ya te voy a conectar con el COVID y con un almacenero de Chaco. Mirá, ¿cómo conectamos Odiseo, Ulises en la caverna de los cíclopes? Esto es la filosofía. ¿Cómo lo conecto con Alejandro Fantino, que le levantaron el programa a principio de año en América? Te voy a decir cómo lo conecto. Odiseo estaba dentro de la caverna de los cíclopes. El cíclope entra, Polifemo, o sea, Odiseo se había metido dentro de la caverna con sus compañeros de viaje. Entra el cíclope y pone una piedra gigante en la puerta de la caverna. La cierra la caverna. Odiseo se da cuenta que era imposible mover esa piedra. Odiseo dice, si yo lo mato ahora al gigante este, que puedo matarlo, porque así como lo cegó en el ojo con una lanza caliente, podría haberlo matado. Lo dormía, como finalmente lo durmió, lo podría haber matado. Pero dijo, si yo lo mato, no salgo más de acá adentro, me muero, porque nadie me va a mover la piedra. No lo puedo matar. Pensó, lo dejó ciego, lo puso en pedo y cada noche, antes de que esto ocurriera, Polifemo agarraba a un compañero de Odiseo y le comía la cabeza y se lo tragaba. Era un tipo que era antropófago. Cierro este momento que para mí es maravilloso, cómo Ulises sale de esa cueva. Ulises lo cega en realidad al gigante, y el gigante se pone en la puerta corre la piedra, se pone en la puerta de la caverna, y Ulises iba saliendo agarrado las ovejas, de la parte de abajo las ovejas. Entonces el gigante, como estaba ciego, le tocaba el lomo a las ovejas y veía que no se escapaba ningún humano. En realidad se estaban escapando agarrado debajo de las ovejas. Antes de salir, Ulises le dice, gigante, dile a tus compañeros de isla que nadie te ha dejado ciego. Mi nombre es Nadie. ¿Por qué le dice eso? Fíjate en lo que piensa. Sale el gigante, cuando se empezó a quejar y gritaba y lloraba, vienen todos los amigos de él, todos los cíclopes de la isla, y le preguntan, Polifemo, ¿qué te pasó? ¿Quién te ha dejado ciego? Y Polifemo le dice, nadie me ha dejado ciego. Entonces los otros gigantes dicen, bueno, entonces dejate romper las pelotas y andate para adentro, te dejate ciego vos solo. Claro, y se escapa Ulises. Se escapa. ¿Qué hubiera hecho Aquiles? Lo hubiera enfrentado. Hubiera agarrado la espada, hubiera dicho, bueno, sos vos contra mí, estoy en cólera, soy un héroe enojado, me vas a abrir la roca, y seguramente hubiera muerto heroicamente, pero el otro salió, y el otro volvió ahí, el otro salió con astucia. Cierro esta idea. Cuando a mí me pasa a principio de año lo de América, que me dicen que me levantan el programa, yo me enojé, mucho. Me enojé, feo,
Me enojé con América, me enojé con mis jefes, me enojé con la situación, me enojé con el que había tomado la sopa de murciélago, me enojé dije, la puta madre, qué mala leche tengo, justo este año que daba el salto, viene esta pandemia, no puedo creer, me quiero matar, qué mala leche tengo. Estuve enojado una semana. Y después me puse a pensar. Dije, no, pará, me toca adaptar, pasó esto, me toca adaptar. Me toca adaptar, me toca adaptar, me toca adaptar. No pensé en Ulises, por supuesto no pensé en Ulises, pero me adapté. Pensé, me proponen ese horario, lo encontré, me puse a estudiar para hacer algo diferente en ese horario, ahí donde yo te contaba que apliqué la analogía lacaniana para poder hacer cosas nuevas en ese horario. Entonces, en una situación como esta, alguien que nos está viendo desde lo económico tiene que saber, tiene que buscar la vuelta a la adaptación. Esto va a volver a ser como era. A grandes rasgos volverán un año, en 2 años, yo creo que va a ser 2022. Pero hay que buscarle la vuelta, hay que tratar de adaptarse, hay que encontrarle la vuelta. Entiendo que no es fácil en un país como este, que es pobre, donde el Estado no te da muchas veces las herramientas que necesitas, pero hay que hacerle homenaje a la astucia, a lo que los griegos le llamaban metis, astucia. Hoy es momento de astucia, hoy es momento de pensar. Es momento de pararse, es momento de decir, bueno, estoy estudiando una carrera, le agrego algo más, ¿qué hago? A ver, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué falta acá? Tengo una roticería. ¿De qué manera se distribuyen las tartas al mediodía en mi pueblo? A ver, ¿solamente funciona la bicicleta o podría vender tartas de otra manera? ¿Qué pasa con lo vegano? A ver, ¿hay en mi pueblo comida vegana? ¿Funciona la... En términos futbolísticos, habría que volver al enganche tradicional, digamos, ¿no? Yo creo que debería volverse. No, hay que pensar. Es momento para pensar. No es momento para enojarse. Es momento para pensar. Podés enojarte y está bien que te enojes, porque el enojo es motor también. Y yo banco el enojo. Banco la cólera. Me gusta, me parece que es sano. Pero hay un momento después de la cólera se pasa a la adaptación, se pasa a pensar. No puedes vivir enojado. Vivir enojado te morís. Tenés que vivir adaptándote. Tal cual, por eso te decía que es momento de frenar la pelota, mirar para dónde va uno y ver cómo se arma, ¿no es cierto?, en base a lo que viene. Exactamente. Bueno, Alejandro, ya estamos llegando prácticamente al final, pero no me gustaría terminar esta charla sin que hablemos de un tema de mucha actualidad, ¿no es cierto?, y que ha golpeado al mundo, pero sobre todo a los argentinos, como es el tema de Maradona. No sé, me gustaría saber qué pensás de Maradona. Hoy me hablabas no me hablabas de un Maradona futbolista, sino de lo que genera Maradona. Y bueno, no sé si hay algo que quieras decir o alguna reflexión sobre Diego al respecto. Mirá, Maradona, volvemos otra vez a la estructura. Maradona, a ver, vos y yo, si pensáramos como lo dice o lo piensa un estructuralista puro como Levi Strauss, por ejemplo, seríamos nosotros dos, no hablamos español. El español nos habla a nosotros. Exactamente, o sea, básicamente es la prioridad del sistema sobre el hombre. Hay un código secreto que nos regula, que a vos y a mí nos regula y nos hace estar dentro de una estructura y vamos a seguir y vamos a morir dentro de esta estructura. Maradona es un tipo que no solo no se adaptó a la estructura, sino que la rompió la estructura. Y eso la estructura no se lo perdonó. Y la estructura no es una estructura de caño, como podríamos pensar, para hacer un gazebo. Cuando vos rompés una estructura, o tenés que tener muchos huevos, o en algún punto tenés que saber que no te importa nada porque la propia estructura te va a intentar matar. Maradona rompe la estructura porque Maradona no se adaptó nunca. Maradona jugó en Nápoles y le ganó a la estructura del fútbol del norte. O sea, Maradona, Nápoles era un equipo hasta la llegada de Maradona en donde solamente se jugaba y se participaba. No tenían en ningún tipo de sueño los napolitanos ser campeones. Maradona los sacó campeón, desafió la estructura, le ganó la estructura del norte de Berlusconi, una estructura armada y preparada. Salía campeón la Juventus, o salía campeón el Milan, o salía campeón el Inter. Salía campeón la Juventus, el Inter o el Milan, no el Nápoles. Vino este pibe, les pateó la estructura. Fue al 86. Ahí hay una frase que para mí es maravillosa, que es, fue la mano de Dios. ¿La mano de qué Dios?
¿La mano de él como Dios o la mano de un Dios que lo ayudó a él, que es un semidios? Maradona es una categoría por donde lo vayas viendo. Otra vez rompe la estructura en México 86 porque hace trampa y eso la estructura no te lo perdona. Vos no podés hacer trampa. Él hizo trampa y yo banco su trampa. Me encanta su trampa porque ahí también homenajea a Ulises, aplica metis, aplica astucia, banco la trampa de Maradona y después desafía la estructura haciendo el mejor gol de la historia de los mundiales. Y desafía la estructura haciéndoselos a Inglaterra, que hacía 5 años nos había quitado nuestras islas. O sea, Maradona es un tipo que desafía la estructura permanentemente. Y te cierro la idea con esto. Citando a Zizek, por eso es importante entender a Maradona también desde el pensamiento, desde la filosofía. Zizek, que se los recomiendo y mucho, sostiene que una sociedad puede explicarse desde sus producciones audiovisuales, desde sus chistes, desde sus creencias populares o de pronto desde sus publicidades. Esto es, podríamos entender corrientes a través del culto al Gauchito Gil, según Zizek, podemos entender Estados Unidos a través de su producción audiovisual. Todas las películas de Hollywood en Estados Unidos, la mayoría de las películas bélicas tienen un atacante exterior, y si no viene de arriba, si son alienígenas que te invadían en la década del 80 desde atrás de la cortina de hierro. Rambo es un tipo, fíjate lo que hace Rambo es un tipo que combate contra Iván Drago, en realidad es Rocky contra Iván Drago. Claro, capitalismo, Rocky, Iván Drago, máquina construida por la maquinaria soviética. Entonces, ahí voy. Zizek aplica esto para entender una sociedad. Yo, tomando las ideas de Zizek, creo que Maradona nos ayuda a entender a la Argentina, porque todos tenemos algo de Maradona. Yo sé que esto puede llegar a enojar al que nos esté viendo y te puede decir, yo no tengo nada de Maradona, porque yo no hice nunca nada de lo que hizo Maradona, Maradona no reconoció tal hijo, Maradona cayó en drogas. Bien, tenemos algo de Maradona, porque los argentinos constantemente pateamos estructuras. Eso es bueno y es malo, no nos adaptamos a las estructuras, nos cuesta adaptarnos a las estructuras, nos cuesta, por más que me digan que no, nos cuesta adaptarnos a las estructuras. Va a ser soberbio lo que voy a decir, pero es real también. Tenemos cierta dosis de genialidad que nos aplica en todo lo que querramos encarar en el mundo. A veces nos complica también. Siempre te dice, che, guarda, vos metés un argentino acá en este restaurante como mozo y en 2 años termina como gerente. Somos complicados, pero también tenemos una dosis de genialidad que nos permite adaptarnos y romper la estructura. Maradona era difícil él, era complicado. Nosotros somos difíciles, somos complicados. Maradona era soberbio muchas veces en su forma de hablar. Los argentinos somos soberbios. Maradona era indómito. Maradona era un tipo indomable. Los argentinos somos indómitos, somos indomables. Vamos a un aeropuerto y hay una fila que va por acá, van todos los franceses sentaditos en la fila y nosotros vamos por el costado. Che, vení, gorda, vení que acá no van. Bueno, por eso yo creo que Maradona explica a la Argentina. O sea, Maradona es con los anteojos de Zizek se puede explicar a la sociedad argentina a través de Maradona. Yo creo que se fue alguien que exuda argentinidad. Exuda argentinidad. Maradona es argentinidad. Por eso la gente, y cierro, por eso la gente lo ama y lo despide y lo llora como lo llora, porque sienten que se fue una parte de la argentinidad. Qué bueno, tal cual, coincido con vos. Y también pasa mucho que ahora se escuchan muchas comparaciones, ¿no? Entre Messi y Maradona, y ¿por qué no Messi y Maradona? Y entender que son dos grandes futbolistas que tuvimos los argentinos. Creo que si nosotros pensamos de 5 futbolistas grandes de la historia del mundo, creo que 3 son argentinos, Di Stéfano, Maradona y Messi. Y siento que el argentino por ahí compara demasiado y hoy Messi creo que es el mejor del mundo y Maradona lo fue, y aprender a respetar que son personas distintas. Por ahí Maradona tiene eso que vos decís, ¿no? Que exuda argentinidad, ¿no? Por ahí Messi es más el argentino que por ahí más idealista en algunas cuestiones, pero creo que son personas distintas y que tenemos que disfrutarlos, ¿no? Mientras los tenemos. ¿Qué pensás?
Estoy de acuerdo, en algunas cosas sí, en otras no. Ya ahí estamos analizando futbolísticamente, y la verdad que trato de ir un poquito más allá. No es que me aburra analizarlo futbolísticamente, porque es mi trabajo y amo lo que hago y me encanta. Yo creo que Messi no patea estructuras. Messi es un ser apolíneo, y Maradona era un ser dionisíaco. Y son dos categorías contrapuestas permanentemente en nuestra vida. Estas son dos categorías aplicadas por Nietzsche, que también recomiendo que se lo pueda leer. Lo apolíneo y lo dionisíaco. Apolíneo es Messi. Messi es un chico apolíneo y está bien que lo sea así. Vive en una sociedad apolínea, vive en una sociedad ordenada, trabaja en un club apolíneo, ordenado, estructurado, en nada sale de la regla. Ordenado en su vida, casado con su misma mujer, con los hijos en una misma casa, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Es apolíneo. Maradona es dionisíaco, es embriagador. Familias en distintos lugares, vida desordenada, desafiando las estructuras. Yo entiendo, y no voy a decir que a mí me gusta la vida dionisíaca y embriagadora, pero yo admiro a los héroes embriagadores, yo admiro a los héroes dionisíacos, es decir, yo admiro a los héroes desordenados, yo admiro lo caótico en la creación. Yo entiendo que Messi es un gran jugador, pero es muy apolíneo incluso en su creación. Su creatividad es perfecta, es un tipo que vos lo ves y decís, brillante, pero yo analizándolo categorialmente de otro lugar, Maradona es mucho más porque representa lo que yo quiero en mi vida. Mirá, vos vivís en una provincia que exuda arte. Chaco exuda arte. Hay obras de arte por todos lados. El chaqueño, la chaqueña es una persona con un espíritu artístico muy profundo. Ustedes son embriagadores. Ustedes son dionisíacos porque el arte es eso. El arte no es apolíneo. El arte es dionisíaco. Entonces, ustedes no es que son desordenados en su vida. Maradona los representa mucho más que Messi. Las genialidades que hizo, o sea, yo voy camino por Resistencia y las obras de arte, está bien, Messi también hace obras de arte, pero me parece mucho más formalizado, me parece mucho más estandarizado lo que fabrica Messi. Y está bien, lo banco, lo adoro, lo admiro, lo veo y me parece magnífico. Pero Maradona entrando en calor, con Life is Life, entrando en calor, moviendo su cadera, mirando magnéticamente, tiene otra categoría y no significa esto que Messi sea malo, pero yo prefiero a Maradona. Totalmente. Alejandro, gracias. A vos. Gracias a usted. En el marco de esta Feria del Libro nos dejaste recomendado muchos libros. Te recuerdo que el lema es la lectura como derecho, así que bueno, está muy bueno que haber compartido con vos tu experiencia, un poco de vos, ¿no? Tu vida, porque creo que somos eso, ¿no? Así que bueno, desde ya para nosotros un honor contar con tu paso por esta Feria del Libro digital y ojalá que el año que viene podamos, o el otro, como vos dijiste, a lo mejor es el 2022, que nos encuentre de una manera presencial y desde ya esta es tu casa y estás invitado para cuando quieras y para lo que quieras. Acá contás con una universidad en el interior de la provincia del Chaco, en el interior del interior, que trabaja mucho también en lo que es cultura, en lo que es deporte, lo entendemos como organizadores sociales, así que desde ya las puertas abiertas, es tu casa y gracias por tu tiempo, por tu experiencia y por tu humildad y calidez. Gracias a ustedes y básicamente estoy totalmente de acuerdo con vos y con el lema que la lectura es un derecho, no es una obligación, es un derecho, ¿no? Y a mí me han salvado los libros, mi biblioteca, mi mundo, si yo giro la computadora ahora, ahí hay una biblioteca llena de historias, llena de mares, o sea, si yo en un ratito me quiero ir a navegar, recién acabo de comprarme a hacer un libro sobre historia, son todos cuentos marítimos de Jack London, de Stevenson, bueno, son básicamente de Jack London, te decía, de Stevenson, bueno, son cuentos, hay algo también de Joyce, y puedo navegar con ese libro y si quiero algún ensayo sobre filosofía lo tengo y tengo historia argentina y
Y nada, la lectura es viajar un poquitito sin correrte de tu casa, sin moverte de tu casa. Cualquier libro, cualquier cosa que agarres para leer, siempre te da un pequeño oasis. Así que te agradezco mucho a vos y lo que necesiten, acá estoy. Bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos en algún próximo conversatorio dentro de esta Feria del Libro. Chau, chau. Así será. Gracias. Chao, Germán. Chao, querido. Chao, hermano.